Destruyendo bíblica y doctrinalmente al movimiento misionero mundial 2022. Gracia y paz a todos los hermanos en Cristo, les habla su hermano cristiano bíblico 777, estudiante de la Biblia, a Dios sea toda la gloria por medio de su Hijo. Aclaro que no pertenezco a ninguna corriente monoteísta, Jesús solo, Dios solo, menos trinitaria, pues ambas son doctrinas erradas y antibíblicas. En mi canal refuto cada una de esas doctrinas, voy a desenmascarar a una de las sectas diabólicas más grandes en Perú, que hasta hace un año atrás era presidida por el señor Rodolfo González. Cabe aclarar que usaré algunos informes policiales que son de conocimiento y uso público, y no los inventé yo, pues lo pueden corroborar en distintos medios periodísticos que dejaré en la descripción. También vamos a refutar cada una de las doctrinas diabólicas enseñadas en su congregación, por lo que yo les pido que se tomen el tiempo de ver todos los vídeos que voy a elaborar contra esta secta satánica que se disfraza de cristiana, enseñando doctrinas de demonios como nos lo advirtieron Cristo y los apóstoles. Mateo 7, 15 Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Mateo 24, 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. 1 Juan 4, 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Estos vídeos que voy a subir compártanlo con sus hermanos en la fe y escapen de esa denominación diabólica. Esta congregación funciona como una jerarquía piramidal, exactamente como la Iglesia Católica, y no es de extrañar que tienen doctrinas antibíblicas similares, incluso se jacta de ser una iglesia pentecostal, es decir, donde practican el diabólico falso don de hablar en lenguas totalmente antibíblico y anticristiano. E incluso han pervertido el verdadero bautismo en agua, por lo cual me he decidido elaborar una serie de vídeos irrefutables que voy a dividir en varias partes, para que de una vez por todas se aparten de esa secta satánica. Voy a dividir los vídeos en 4 partes, siendo la parte 3 la más importante y extensa, pues en ella voy a destruir cada una de las doctrinas diabólicas enseñadas en su secta, con la que están llevando a la perdición a todas las personas que asisten a sus sectas con la ilusión de que están adorando a Dios y aprendiendo su palabra, pero solo están siendo conducidos por el error, siguiendo a un falso Dios, que voy a demostrar con la misma Biblia, todas las herejías que enseñan esos falsos pastores del movimiento misionero mundial. Parte 1. Investigación policial al expresidente y fundador del movimiento misionero mundial. Parte 2. Los pastores principales viven una vida de ricos y también sus hijos. Parte 3. Destruyendo todas las doctrinas satánicas y antibíblicas del MMM. Parte 4. Reflexiones sobre el verdadero cristianismo moderno. Parte 1. Investigación policial al expresidente y fundador del movimiento misionero mundial en Perú. No voy a centrarme en la fundación de esa secta, para eso pueden ustedes ir a internet y ver alguna historia de la creación de esa secta, voy a centrarme lo que pasa aquí. No es noticia que algunos pastores que antes dirigían el movimiento misionero mundial en sus países han renunciado, para ello solo basta buscar información y se dará cuenta que esa secta no es del todo perfecta, es decir, no tienen un mismo espíritu. El año 2017 la División de Investigación de Lavado de Activos, DIVILA, de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, DIRINCRI, documento al que tuvo acceso un medio de investigación periodístico del medio progresista UAICA, aclaro que no soy seguidor de esa página que promueve ideologías erradas, pero, esta investigación sí que es importante. La secta Movimiento Misionero Mundial recaudó en sus cuentas bancarias en soles y dólares 34.877.675 soles de las aportaciones de seguidores, del 2005 al 2010. La significativa cifra obtenida por la policía indica que mensualmente MMM percibe en promedio 583.000 soles, es decir 145.000 soles semanales o 20.000 soles diarios. El reporte además indica que la entidad religiosa gastó durante el mismo período 7.501.521 soles en adquisición de inmuebles. Es la primera vez que por intermedio de una investigación policial es posible conocer las finanzas de una de las organizaciones evangélicas de mayor influencia y crecimiento y que posee notorias inversiones en el ámbito inmobiliario, de los medios de comunicación y la educación privada en todo el país.
El informe policial señala que los millones de soles administrados por provienen de los diezmos y ofrendas otorgados por sus propios feligreses. No precisa qué documentos entregó la congregación para sustentar el origen de dicho dinero. Al respecto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, Sergio Espinosa, declaró que las iglesias evangélicas deben estar en capacidad de responder a la fiscalía o la policía, quiénes son las personas que aportan y cuánto han dado. El informe de Dirincri también señaló que, entre enero de 2006 y diciembre de 2010, Rodolfo González Cruz obtuvo ingresos económicos por un total de 1.166.791 soles y realizó gastos por un total de 828.561 soles. El líder de la iglesia Pentecostés argumentó ante la policía que sus ingresos provenían principalmente de remuneraciones por su trabajo como gerente general de Inversiones Altamira, promotor de la Asociación Educativa Elim, ambas propiedades de y de sus honorarios como pastor permanente de la iglesia que él mismo fundó. Según declaró, por su desempeño en Altamira recibía 2.000 soles mensuales, por Elim otros 2.000 y como pastor 4.000 soles adicionales. González no informó ante las autoridades si recibía ingresos como presidente de Betel Comunicaciones, que tiene bajo control 43 estaciones de televisión y 174 repetidoras de radioemisoras. Es llamativo el crecimiento de Betel, que se constituyó el 23 de agosto de 2000 y que compró el Canal 25 de Lima con solo $20.000. Como podemos ver en este importante análisis financiero, cada año recaudan más de 7 millones de soles al año, cada vez más se edifican nuevas sectas y así, hay más ingresos para las arcas del movimiento misionero mundial. Ahora nos preguntamos por qué en su página web no hay transparencia en qué negocios se están invirtiendo el dinero de los feligreses. Porque fue necesario la investigación de la policía para que los representantes del movimiento misionero mundial revelaran en qué se gasta el dinero de las personas que diezman y dan sus ofrendas. Porque no ponen en su página el sueldo del presidente, representantes, voceros, reverendos, pastores en su página web. Ya lo había anunciado Jesucristo en estas maravillosas palabras, leamos. Juan 3 verso 19 al 21 y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si el movimiento misionero mundial trabajara para la verdadera obra de Dios, serían una organización sin fines de lucro, es decir, apoyada solamente por ofrendas de los hermanos, y cada ofrenda de dinero o alimento debería ser informada en los medios digitales cómo se distribuye y se gasta el dinero recaudado de cada una de las personas. Pero lo que vemos es lo contrario, solamente el fundador y sus hijos y sus socios se han organizado para usar el dinero de los diezmos para enriquecerse a sí mismos, pagarse una vida de lujos, comprar propiedades, invertir en negocios propios, educar a sus hijos en los colegios y universidades más caras del Perú, e incluso se costean viajes y derrochan el dinero que les roban a las incautas personas. Pero más adelante vamos a destruir esa doctrina satánica. Para ese fin inventaron un sistema que han copiado perfectamente del catolicismo romano, disfrazado de una falsa fe en Dios, cuando en la realidad, no practican la verdad, por eso no son transparentes, y derrochan el dinero. Incluso las autoridades le recomendaron que sean transparentes y cumplan con entregar información de cómo obtienen el dinero para su sostenimiento y financiación. Parte 2. Los pastores principales viven una vida de ricos y también sus hijos. Sin investigar mucho me encontré con un canal en YouTube llamado La Verdad es por sobre todo, la cual dejaré en la descripción, donde tiene vídeos con pruebas irrefutables. Es obligatorio ver sus vídeos para poder entender el engaño de esa secta. En los vídeos del canal mencionado, podemos ver que viven acomodadamente, el fundador del en Perú, su familia, los pastores antiguos de esa secta, sus hijos, e incluso hay un informe revelador de los sueldos aproximados de sus pastores, que son miles de dólares al mes. Es decir, es de conocimiento público que los pastores del movimiento misionero mundial son asalariados. No dirigen la obra cristiana por amor a Dios, lo hacen por amor al dinero. Jesucristo jamás ordenó que los siervos de Dios vivan a costa del sudor de los hermanos en la fe, ya el apóstol Pedro profetizó para los tiempos futuros donde aparecerían estas sectas avaras que iban a robar y a engañar a los creyentes, lo leemos. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados.
Segunda carta de Pedro 2, 3. Los apóstoles jamás pidieron el diezmo de dinero a nadie, y respecto a las ofrendas, estas eran de alimentos. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo que queremos resaltar es que el movimiento misionero mundial gasta el dinero que le roba a las personas en bienes materiales, y viven a costa de engañar, no son transparentes porque hacen lo malo ante los ojos de Dios. Como ya demostramos con los vídeos anteriores del canal de YouTube de La Verdad es por sobre todo, no llevan una vida conforme a los mandamientos de Dios y de Cristo por la razón de que no enseñan la sana doctrina. Pues ellos han elegido amar primero al dinero antes que a Dios, lucrando con la fe y pervirtiendo la sana doctrina, por lo cual también he preparado varios estudios bíblicos para refutar su doctrina satánica, y así usted se convenza que ha sido engañado por esos falsos maestros y falsos profetas que por fuera están vestidos de ovejas y por dentro son unos lobos rapaces. El apóstol Pablo dijo bien claro cuál será el terrible destino final de todos los ladrones, los avaros y los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Vamos a leerlo. 1 de Corintios 6 verso 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Como lo ha leído bien, los avaros que codician el dinero, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Parte 3, esta es la parte más importante del objetivo de esta denuncia. Voy a subir más vídeos referentes a la doctrina podrida de esa secta. Descarga esta aplicación Estudios Bíblicos y Doctrina del Play Store para que leas más de 146 estudios bíblicos donde profundizaremos temas que no tocan en las iglesias como el diezmo, rapto, el infierno, la Trinidad, el falso don lenguas, interpretación del Apocalipsis y muchos más. El link lo dejaré en la descripción. Ahora vamos a dar pase a la refutación de cada una de las falsas doctrinas enseñadas en esa secta con apariencia de santidad, pues como ya hemos visto primeramente no son transparentes, ocultan los sueldos de sus pastores asalariados, financian sus propios negocios personales y gozan de vivir en costosos inmuebles con el dinero que les roban a sus ovejas. Estos pastores se han centrado más en robar, que se han olvidado de estudiar las escrituras. Voy a demostrar bíblicamente las principales doctrinas diabólicas que ellos enseñan. 1. El diezmo. 2. La doctrina satánica trinitaria. 3. El bautismo en agua pervertido por esta secta. 4. Los falsos sufrimientos eternos del infierno. 5. El falso nuevo nacimiento enseñado en esta secta. 6. El falso bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Ahora usted se preguntará, ¿por qué digo que ellos les roban a las personas? Pues simple, ellos han pervertido el diezmo a los levitas, que eran los llamados a servir en el sacerdocio para Dios. Y lo diabólico de todo esto es que los inocentes e ingenuos creyentes están financiando la apostasía, cambio de doctrina, de la original a la falsa. Ciertamente esto estaba profetizado muy bien por el apóstol Pablo, lo cual lo dijo tan claro en la carta a Timoteo 4. 1, leemos. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, podemos ver con claridad que esos sectarios del movimiento misionero mundial siguen doctrinas de demonios, ellos son los verdaderos apóstatas. Comencemos. Refutación al diezmo. Para muchas ovejas engañadas, la obra misionera de la secta Movimiento Misionero Mundial es obra de Dios, pero ignoran que las doctrinas que ellos profesan son herencia de la Iglesia Católica Romana, es decir, no se han deslindado del romanismo, y podemos decir claramente que en lo único diferente a los católicos es que no veneran o adoran imágenes, ni le rinden pleitesía a María, pero asombrosamente conservan doctrinas diabólicas como el diezmo y la Trinidad, doctrinas totalmente anticristianas, pervertidas. Dirán ustedes que el fin justifica los medios porque así estén robando dinero falsificando la palabra de Dios para así seguir con la obra misionera, pero no es así, porque, aunque se hable de Dios en la iglesia, pero no se predica la verdad, y la sana doctrina, están llevando al error y a perdición a millones de personas. Porque en esa congregación predican a un falso Dios. Pero eso vamos a verlo más adelante, comencemos por el diezmo. Para nadie es secreto que en los primeros siglos de la era cristiana los apóstoles de Cristo sobrevivían con ofrendas voluntarias, y esas ofrendas eran de alimentos, pues las comisiones apostólicas y de los discípulos demandaba la caridad y buena fe de los hermanos, que gozosos daban sus ofrendas, y eran ofrendas de alimentos, y eran para entregarse a los que menos tenían, los más pobres. Leamos con la misma Biblia.
Romanos 15 verso 25 al 31. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Como puede ver, Pablo en ese pasaje no habló por ninguna parte de diezmos, sino de ofrendas, los cuales eran alimentos para los santos pobres de Jerusalén, eran frutos del campo, y jamás de dinero. Jamás enseñó Jesús esa blasfemia de que para poder predicar el Evangelio teníamos que pedir el diezmo de dinero, u ofrendas de dinero. Los falsos pastores pentecostales y adventistas y de otras sectas o iglesias falsas piden el diezmo de dinero, no para poder predicar el Evangelio, sino para enriquecerse ellos mismos, y poder así vivir sin trabajar a costa del dinero que roban a sus descerebradas ovejas. Analizando el video de la predica sobre el diezmo del falso pastor Rodolfo González, cuando aún tenía conciencia para engañar, podemos refutar cada una de sus erradas interpretaciones. Comencemos. Dios jamás pidió el diezmo de dinero al pueblo de Israel, sino que el diezmo era siempre en productos del campo, ya fueran semillas o animales. Veamos unos cuantos pasajes donde se demuestra esto. Veamos en primer lugar lo que dijo Jesucristo, el Hijo de Dios, sobre el verdadero diezmo bíblico. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, 23. Como puede ver, Jesús dijo bien claro cuál es el diezmo verdadero practicado en la nación de Israel, consistía en semillas del campo, como eran las semillas de la menta, el eneldo y el comino, jamás era diezmo de dinero. Dios jamás estableció en su santa ley dada al pueblo de Israel diezmar el dinero, sino solamente semillas del campo, para que los sacerdotes hebreos, así como los pobres de Israel, pudieran comer y no morirse de hambre. Recordemos que el dinero es algo muy antiguo en el mundo, y es mencionado en la Biblia. El pueblo de Israel tenía sus propias monedas de dinero para poder comprar, Génesis 17, 12, Éxodo 12, 44, Levíticos 25, 37, etc. Sin embargo, el pueblo de Israel jamás diezmaba del dinero, porque Dios nunca les dijo que el diezmo fuera de dinero, sino solo de semillas del campo. A Dios ni le interesa, ni le hace falta nuestro dinero. Es el mismo diablo quien falsificó este asunto del diezmo, introduciendo la práctica del diezmo de dinero, primero en la Iglesia Católica Romana, y ahora también en otros muchos grupos religiosos y filosóficos que imitan a su madre ramera católica romana con ese falso diezmo de dinero, engañando a miles y miles de personas ignorantes de la Biblia, los cuales se dejan seducir y robar por esos falsos pastores y falsos líderes religiosos para que así ellos puedan vivir muy cómodamente sin trabajar, a costa del trabajo y del dinero que sacan a sus pobres e ignorantes seguidores a los cuales roban y explotan de las más diferentes formas. Veamos lo que enseñó el propio Dios en el Antiguo Testamento sobre este asunto del diezmo. Él dijo lo siguiente al pueblo de Israel: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Deuteronomio 14, 22, 23, como puede ver, Dios jamás enseñó que el diezmo fuera de dinero, sino granos del campo, vino, ovejas y ganado. Diezmar el dinero para dárselo a un pastor o al líder del grupo religioso es sencillamente una doctrina de demonios, es un descomunal fraude para poder robar el dinero a millones de personas ignorantes, y de esa manera el falso pastor ladrón, el profeta o el ungido pueda vivir a cuerpo de rey y hacerse rico. Esto ya lo predijo el apóstol Pedro en estas palabras: en su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. 2 Pedro 2, 3. Versión DHH. En Israel existían tres tipos de diezmos.
1. El diezmo del producto de la tierra para apoyar a los sacerdotes levitas, los cuales no tenían ninguna porción de tierra en Israel, Levítico 27, 30, 33. Números 18, 21, 31. 2. El diezmo del producto de la tierra para poder pagar las fiestas religiosas en Jerusalén. Deuteronomio 14, 22, 27. 3. El diezmo del producto de la tierra, recogido cada 3 años, para los levitas, huérfanos, extranjeros y viudas del lugar, Deuteronomio 14, 28, 29, 26, 12, 13. Como puede ver, el verdadero diezmo bíblico era solamente de alimentos, y era solamente para los sacerdotes levitas, y para las viudas y huérfanos de la nación de Israel, nunca era diezmo de dinero para dárselo a un pastor o líder religioso. Para intentar basar esa doctrina de demonios y ese falso evangelio, ese falso pastor Rodolfo González cita el pasaje de Malaquías 3, 8, 10, que dice lo siguiente: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, 8, 10. Como puede ver, el propio Dios dijo bien claro a qué diezmos y ofrendas se refería, eran alimentos. Por eso es que menciona el alfolí, el cual era simplemente un almacén o granero que se encontraba en Jerusalén, donde se almacenaban los granos de la cosecha para poder alimentar a los sacerdotes levitas y a los pobres de Israel. Jamás Dios se refirió a dinero. Sin embargo, los falsos pastores de la cristiandad apóstata han tomado esas palabras de Dios para pervertirlas de la forma más diabólica, para así poder engañar a sus descerebradas ovejas, y de esta manera poder robarles el dinero, metiéndoles el miedo en la mente con la mentira repugnante y satánica de que, si ellos no les dan la 10ª parte del dinero, entonces le están robando a Dios. Obviamente las personas que están en esas iglesias falsas y que no tienen idea de la verdadera doctrina y no saben nada del verdadero diezmo bíblico son engañados de la forma más sencilla por esos falsos pastores ladrones y avaros, y entonces ellos entregan sus dineros a esos farsantes e hipócritas al servicio de Satanás que les roban y explotan, para que así esos líderes ladrones puedan vivir a cuerpo de rey y enriquecerse con el dinero de ellos, exactamente lo mismo que hicieron los papas de la Iglesia Católica en la Edad Media, por medio del falso diezmo monetario. Estos falsos pastores ladrones de hoy en día sencillamente han tomado de su madre espiritual, la gran ramera de Roma, esa doctrina diabólica y falsa del diezmo monetario, para poder así enriquecerse ellos y su propia iglesia falsa. El diezmo dado por Abraham a Melquisedec. Uno de los pasajes bíblicos citados por los pastores del movimiento misionero mundial y otras denominaciones evangélicas, pretenden basar esa doctrina de demonios del falso diezmo de dinero, es el relato de cuando Abraham entregó los diezmos de lo que tenía al rey sacerdote Melquisedec. Leamos el pasaje bíblico, para que vea cómo esos falsos pastores ladrones y avaros le han engañado de forma miserable para así poder robarle el dinero. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14, 18, 20. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, Hebreos 7, 1, 2. El argumento falso y diabólico de todos esos falsos pastores ladrones es el siguiente. Como Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec, entonces eso significa que el pastor ungido de la iglesia también debe recibir el diezmo del dinero. Con ese falso y satánico argumento es como esos perversos y falsos pastores ladrones engañan y consiguen robar el dinero a los pobres ignorantes bíblicos que les creen. Sin embargo, ese falso argumento que ellos esgrimen es muy fácil refutarlo, hasta un nene de 7 años lo puede refutar con un mínimo de conocimiento bíblico. En primer lugar, el texto no dice por ninguna parte que Abraham le diera al rey Melquisedec el diezmo del dinero, la palabra dinero no aparece por ninguna parte en ese pasaje bíblico.
En segundo lugar, el texto bíblico lo que dice es que Abraham le entregó al rey Melquisedec los diezmos de todo lo que él tenía, es decir, Abraham le entregó a Melquisedec la 10ª parte de sus posesiones, ¿y cuáles eran esas posesiones que Abraham tenía? Pues leamos. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Génesis 13, 5, 7. Ahí lo tiene bien claro, las posesiones que Abraham tenía eran muchas ovejas, vacas y tiendas de campaña, es decir, era gran cantidad de ganado de ovejas y vacas, además de costosas tiendas de campaña que se hacían en esa época con piel negra de cabra. La 10ª parte de todo eso es lo que Abraham regaló al rey Melquisedec. En ninguna parte se dice que Abraham le diera la 10ª parte del dinero. Además, eso lo hizo Abraham una sola vez, no fue algo que Abraham lo hiciera todas las semanas, todos los meses o todos los años, sino que ese regalo lo hizo Abraham solo una vez, fue un regalo especial al rey de Salem, Melquisedec. Incluso no hay ningún pasaje donde Abraham le enseñara a diezmar a sus hijos cada mes, cada año al rey de Salem. Por lo tanto, tomar ese pasaje para decir que los cristianos tienen que dar la 10ª parte de su dinero todas las semanas, o todos los meses, al pastor de la iglesia es una de las maneras más perversas y diabólicas de pervertir el texto bíblico, y esos falsos pastores avaros lo hacen sencillamente para poder robar el dinero a los pobres ignorantes que les creen. En Hebreos 7, 4 leemos que Abraham también le dio al rey Melquisedec los diezmos del botín, leamos el pasaje. Ef 7, 4 Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Observe que ese pasaje no habla de diezmos de dinero por ninguna parte, sino de diezmos del botín que Abraham tomó de los enemigos con los cuales luchó. Ese botín que Abraham ganó en esa batalla obviamente debían ser alimentos y ganado, pero no dinero, ya que, repito, el pasaje no habla de dinero por ninguna parte. Los falsos pastores avaros que roban a la gente pidiendo el falso diezmo monetario dicen que Abraham lo que le dio al rey Melquisedec fue la 10ª parte del dinero tomado del botín de guerra. Estos falsos pastores mentirosos enseñan la burrada de que el botín de guerra que Abraham consiguió ganando en esa batalla fue dinero, y entonces ellos dicen que Abraham le llevó a Melquisedec un cofre lleno de monedas, ese era el diezmo que según esos mentirosos y falsos pastores Abraham le dio a Melquisedec. Veamos cómo mienten esos avaros que se hacen pasar por pastores. 1. En primer lugar, el texto bíblico jamás dice por ninguna parte que Abraham entregara a Melquisedec un diezmo en monedas o dinero. Decir que ese diezmo era de dinero es sencillamente mentira, ya que la Biblia no lo dice por ninguna parte. 2. Siglos después Dios, por medio de Moisés, estableció ese mismo diezmo dentro del pueblo de Israel, y como ya demostré en este estudio, el diezmo bíblico dado a la nación de Israel siempre era de semillas del campo y de animales, jamás de dinero. La Biblia dice que Abraham guardó y obedeció a los mandamientos, estatutos y leyes de Dios. Gen 26, 5 Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por lo tanto, Abraham también obedeció esa ley del diezmo. Aunque ésta fuera dada siglos después al pueblo de Israel por medio de Moisés. Esto significa que el diezmo de todo que Abraham le dio a Melquisedec solo podía ser de semillas del campo y de animales, jamás de dinero. Ya que ese era el verdadero diezmo que Dios estableció siglos después dentro del pueblo de Israel en sus leyes y estatutos. Los falsos pastores que roban a la gente con el falso diezmo monetario tienen que falsificar ese pasaje del Génesis, y por eso se inventaron esa patraña diabólica de que el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec fue de dinero, y de esta manera, por medio de esa gran mentira, ellos así también pueden pedir el diezmo del dinero a sus descerebradas ovejas, es decir, les roban en nombre de Dios, para así ellos poder enriquecerse o vivir sin trabajar, y en muchos casos, vivir a cuerpo de rey por medio de ese auténtico robo que hacen a sus descerebradas ovejas que les creen. Por lo tanto, y ya para terminar, el verdadero diezmo bíblico jamás era de dinero, sino de productos del campo y de animales. Ese fue el diezmo que Abraham le dio como regalo al rey Melquisedec, y ese mismo diezmo es el que Dios estableció siglos después al pueblo de Israel. Los falsos pastores de las iglesias falsas que hoy en día piden el diezmo del dinero sencillamente son unos ladrones y estafadores, los cuales han pervertido de forma diabólica el verdadero diezmo bíblico.
Esa doctrina del diezmo del dinero ellos la tomaron de su madre espiritual, que es la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, por lo tanto, ellos son hijos de esa iglesia del diablo en la tierra, que es el catolicismo romano. El apóstol Pablo dijo bien claro cuál será el terrible destino final de todos los ladrones, los avaros y los estafadores, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Vamos a leerlo. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 1 Corintios 6, 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.